Gastos es, Vamos a esperar a que se terminen de unir todos. Vamos a dar un minutito porque sé que mientras la plataforma agrega el audio y el video de todos los participantes, a algunos nos cuesta un poco más. Pasado, se entregaron el... Vamos a ver. Bueno, pues muy buenos días a todos. Es un gusto tenerlos en este webinar que está impulsando el Comité de Ciberseguridad de parte de Aleti. Primero que todo queremos agradecer a los organizadores que sin duda sin ustedes pues esta labor de Aleti se vería un poco más lenta y bueno, sin duda ustedes son el motor de este comité. Eh, Quiero darle también gracias a todos los participantes. Esto muestra esa importancia que ha generado para nosotros eh, los temas que tienen que ver con la seguridad y es muy importante para Leti su participación en este día de hoy. Sin más, quisiera invitar a Andrés Felipe para que pues nos dé la bienvenida y nos conduzca este día. Adelante, Andrés Felipe. Muchas gracias, Andrea. Y bueno, les comento un poquito. Nosotros somos la Cámara de Innovación y Tecnología Ecuatoriana, CITEC, y hemos trabajado con Aleti en varias iniciativas. Una de esas es ser miembros del Comité de Ciberseguridad, en donde se están delineando acciones como conectar los agentes regionales, hacer actividades educativas como la que vamos a tener el día de hoy, justamente para hacer conciencia sobre la importancia de la ciberseguridad, en general la privacidad, el cumplimiento respecto al cuidado de los datos. Entonces, más bien bienvenidos a todos, espero que puedan aprovechar este webinar. Estoy seguro de que Pablo Arteaga, que nos acompaña el día de hoy de PDP Expert, tiene una visión muy buena y profesional sobre el tema. Entonces, sin más que decir, gracias a todos los que se han conectado. Es para nosotros muy importante el que la gente conozca la importancia de estos temas que poco a poco van arraigándose más en nuestro día a día. Entonces, más bien, adelante, Pablo, tienes todo el micrófono y gracias por estar también en este espacio. Bueno, ahí va un tercer agradecimiento. Ya estuvimos con Aleti, con CITEC. Yo también pues agradecer este espacio que es sumamente importante para todos, incluyéndome para mí siempre es un gusto poder compartir sobre esta importante temática que pues nos atañe a todos hoy por hoy, el tema de poder abordar los desafíos que tenemos con un fenómeno al que le solemos llamar nosotros desde PDP Expert y también otras entidades más, el fenómeno del dato regulado, que ya no es simplemente una cuestión de regulación, sino que ahí hay algo muy conectado. El dato regulado suena un poco extraño, pero bueno, no nos vamos a ir por las ramas. Voy a empezar a compartirles pantalla para que podamos iniciar con la sesión. Y me parece que, aquí está, sure. Iba a decir que no. La interfaz del Zoom ha cambiado un poquito desde que tenía más hábito de usarla, pero bueno. Me confirma ya el Zoom que están viendo mi pantalla y les agradezco pues nuevamente por su tiempo. Y de mi parte, pues vamos a abordar este tema de la gestión de la ciberseguridad, privacidad y el cumplimiento. Y para ello, pues primero me presento, mi nombre es Pablo Arteaga, yo hago parte de PDP Expert, que es una consultora especializada solamente en protección de datos personales. Nosotros somos socios de CITEC. PDP Expert es una consultora que ve la protección de datos personales desde el desayuno hasta la merienda, lo sueña, lo ve en diferentes sectores. Nosotros tenemos nuestra, nuestra base en Ecuador y tenemos capacidades además en Colombia, en Perú y en Chile. Yo de momento estoy en Chile y en mi caso, pues yo soy de formación base abogado, tengo una maestría en protección de datos personales y formación en cuanto a lo que tiene que ver sistemas de gestión, especialmente en eso. Podríamos decir que en cuanto a perfil consultivo, mi perfil es de un consultor de gobierno, riesgo y cumplimiento enfocado en la parte de protección de datos personales y con una cierta vocación hacia el sector financiero. Dentro de mi experiencia profesional estuve y estoy muy involucrado en lo que tiene que ver con la
la regulación de tecnología en el sector financiero, el sector fintech, y pues he estado muy involucrado en eso desde la construcción del proyecto de normativa en Ecuador, hoy normativa, acompañando pues a diversas entidades. Entonces, este mundo de la protección de datos personales me es muy apasionante. El mundo de la transformación digital del sector financiero visto desde varias perspectivas, pero especialmente desde la protección de datos, es algo que me apasiona. Y pues dentro de esa parte de protección de datos personales hemos podido tener también la experiencia con banca también tradicional, entre comillas, tanto el sector financiero público como el privado, en público banca de segundo piso, en el privado entidades financieras de diferente tamaño, e inclusive también asesoría a burós. Entonces tenemos una visión bastante completa de lo que sucede un poco en el sector financiero. Eso en cuanto a mi perfil, de dónde vengo y pues qué también hace Buenos días. Web Expert. Gracias. Vamos a abordar en primer lugar esta cuestión del dato regulado. Tenemos para el día de hoy 4 puntos. Vamos a procurar abordarlos de la mejor manera posible. Y esta cuestión del dato regulado pues no deja de ser quizá una expresión no tan nueva, pero sí más o menos nueva. No creo ser el primero que ustedes la escuchen decir esta expresión. Si soy el primero, pues sepan que ya esto es una, entre comillas, tendencia. El dato regulado básicamente hace alusión a que ahora los datos de la vida digital tienen una convergencia enorme de regulaciones. Ya no es simplemente una sola regulación, como es el tema de protección de datos personales en el que nosotros estamos bastante enfocados, sino que es la convergencia de varias regulaciones. Por eso el título de esta conferencia es Gestión Estratégica de la Ciberseguridad, la Privacidad y el Cumplimiento, haciendo referencia a cumplimiento justamente la convergencia de muchas normativas en torno al dato. Aquí como un insight importante, Gartner nos dice que para este año el 75% de la población global está cubierta con normativas de protección de datos personales. Ahí ustedes tienen un mapa mundi, donde se ven específicamente todas las regulaciones que hay en materia de privacidad y protección de datos, con un mapa de calor respecto de qué tan robustas o no son. Es importante considerar esta perspectiva porque en el fenómeno de una economía digital, o más bien teniendo una economía digital y una economía bastante globalizada, el hecho de que tengamos una normativa relacionada a protección de datos y normativa respecto a los datos hace que esas transacciones que nosotros hacemos comerciales y también la vida política de las organizaciones se vea fuertemente marcada por estos temas. Sin irnos demasiado lejos, la Unión Europea, que es bastante exigente respecto a las transferencias internacionales, tiene una lista que, usando un lenguaje un poco más coloquial y algo jocoso, solemos llamar con algunos amigos la lista de los niños buenos de la Unión Europea, que es una lista de los países a los que se puede transferir datos personales que son considerados de un nivel adecuado. No quiere decir que a otros países no se les pueda transferir datos personales, bueno, no quiere decir que esté prohibido transferir datos personales a otras legislaciones, a otras jurisdicciones, perdón, sino que hay requisitos adicionales. Entonces, esa lista de niños buenos facilita mucho el tema de un relacionamiento económico y también político. En la experiencia desde el Ecuador, en su momento, luego de la aprobación de la normativa de protección de datos personales por allá por el 2021, tuve la oportunidad de estar en una mesa de trabajo con el registro civil, que es la autoridad registral en Ecuador, y una socialización respecto de la normativa de protección de datos respecto de su par en Colombia. El tema del asunto es que, habiendo unos desafíos de doble identificación respecto de ciudadanos colombianos, no era posible una colaboración interinstitucional sumamente más profunda en vista de que Ecuador no tenía una normativa de protección de datos personales. Entonces, aquí lo que quiero asentar a tierra es que hay normativa y esa normativa no es simplemente una declaración al aire o una tendencia que no tiene efectos considerables, sino que precisamente si nosotros queremos tener colaboración, ni siquiera estoy hablando europea, sino entre dos países vecinos, se puede esto ver dificultado. No era posible transferir datos, no era posible resolver ese problema por estas barreras que habían respecto a la legislación.
Algo semejante puede pasar en cuanto a las relaciones económicas de país a país. Un país puede ser considerado más o menos atractivo respecto de inversiones en función de la regulación que puede tener relacionada a protección de datos personales y ahora también relacionada a ciberseguridad e inteligencia artificial. Síntesis de acá, una tendencia global irreversible con efectos políticos y económicos. Eso quiere decir que no es una tendencia superficial y que no sucede como muchas veces en el caso de Ecuador, se los digo, habiendo escuchado a muchas personas que hablan de este tema, solo desde el punto de vista normativo piensan que es una tendencia momentánea. No, cada vez más existe presión respecto de estos temas. Si nosotros vemos ese mapa, nos podría parecer que hay una diversidad sumamente grande y sin embargo podríamos hablar de una especie de modelos regulatorios, los principales modelos regulatorios. Asia parecería tener un modelo regulatorio con China predominando ahí fuertemente, pero digamos que China es su propio mundo, también tiene restricciones sumamente fuertes para transferencia de datos fuera del territorio chino y bueno, tiene cosas muy parecidas al europeo. Si ustedes ven las banderas y el continente que tenemos da, el diagrama que es más grande es el europeo. Y abajo un cuestionamiento. ¿Existe un modelo latinoamericano? Estamos hablando acá de las normativas específicamente de protección de datos personales que van a ser nuestra puerta de entrada para conectarla con otras que son de más reciente data, que son la de ciberseguridad y bueno, también hacer alusión a la parte de inteligencia artificial. Entonces, en cuanto a regulación asociada a este fenómeno de privacidad y datos personales, tenemos acá una incógnita. Hay un modelo latinoamericano y el predominante es el europeo. Realmente en Ecuador nosotros vamos a ver que Ecuador abrazó, en el caso de mi persona como ecuatoriano, lo pongo ahí como ejemplo que lo conocemos de primerísima mano, abrazó el modelo europeo, pero como todos sus pares latinoamericanos, lo hace para estar en esa lista de niños buenos. Eso es importante porque entonces no hay propiamente un modelo latinoamericano en estricto sentido, sino cierta tendencia a nivel Latinoamérica de inclusive establecer ciertos lineamientos a nivel de la OEA, por ejemplo, pero nada que sea estrictamente vinculante ni nada que sea propiamente, entre comillas, original latinoamericano, sino que está muy dedicado hacia la Unión Europea. Entonces podemos hablar de que el modelo europeo parece ser como una especie de estándar internacional y que ha influenciado inclusive a continentes como Asia, inclusive a la misma norma china y también a Estados Unidos, a pesar de que el modelo de Estados Unidos es diferente. Cada vez más vemos ciertas legislaciones a nivel federal que tienen una influencia importante. En cuanto al modelo estadounidense, si es que podamos hablar de tal, Estados Unidos es bastante particular porque no tiene una ley integral que regule el procesamiento de datos personales a nivel federal. Hay propuestas, hay ciertas cosas que se quieren impulsar, pero actualmente de manera vigente algo que regule de manera integral este tema y a nivel federal no existe. Lo que hay actualmente son leyes a nivel estatal y sobre ciertas materias. Entonces, es un modelo fragmentario. Ese modelo fragmentario genera una gran complejidad normativa, que es algo que tiene que navegarse pues, en Estados Unidos y que de hecho, cuando se entra con la aproximación de la regulación respecto a inteligencia artificial, que se haga primero a nivel federal, procura justamente evitar cierta repetición de un fenómeno que ya implica costos de transacción y eleva pues el costo de la innovación, que es el tema de la inteligencia artificial ligada a una regulación fragmentaria. Entonces, en Estados Unidos, la privacidad, que se la regula así como privacidad y no propiamente como protección de datos personales, son dos conceptos ligeramente diferentes, importantemente diferentes, se regulan de una manera diferente también. En cuanto al modelo europeo, no es de reciente data. 1981 tenemos el convenio 108 que podríamos decir que materializa un primer gran hito respecto de una visión regional para poder regular el tema de protección de datos personales. En 1995, en aras a poder consolidar mucho más una regulación uniforme, se da la Directiva de Protección de Datos Personales. En el 2002 tenemos una directiva de privacidad también,
que es importante respecto al comercio electrónico. Y estas dos son clave porque son directivas y son una forma de regular diferente respecto del reglamento. Ambos son formas en las que se regula a nivel europeo. La primera es como una especie de, siendo muy, muy, muy somero y con riesgo de sobresimplificar las cosas, es como una especie de mandato a legislar. Se les dice a los países miembros de la Unión, hay que legislar bajo estos lineamientos, bajo estas directrices. A diferencia del reglamento, que el reglamento en cambio es de aplicación directa a cada uno de los países de la Unión. Es cierto que a nivel local hay ciertos elementos que se pueden desarrollar, pero el reglamento es directamente aplicable. Entonces, acá vemos que en el 95 hay una directiva de protección de datos que en el 2016 fue reemplazada por el Reglamento General de Protección de Datos. Y esto en base a que Europa tuvo también en su momento que afrontar la diversidad de criterios normativos y la complejidad que genera eso a nivel de transformación digital, porque si la Unión Europea quiere hacer un solo bloque y hay falta de uniformidad en esta parte, el flujo de datos se ve restringido. Por eso es que más adelante vamos a ver que en Europa se habla de el libre flujo de datos dentro del espacio de la Unión. Justamente esto es mucho más fácil teniendo en cuenta un modelo en el que el reglamento se aplica directamente en cada uno de los países de la Unión y hay ciertas partes que se regulan de manera específica a través de normativa en los países. En el 2018 se modernizó el convenio 108 y ahí le suelen poner el convenio 108 Plus. Lo importante acá de estas generaciones de la normativa europea es que marca una fuerte tendencia hasta que se consolida en esta tercera generación, que podríamos decir que es hasta la actualidad, y podríamos empezar a hablar de una especie de cuarta generación. En Europa ya se habla pues de que el RGPD se nos ha quedado sin demasiada relevancia y que eventualmente es posible, es necesario, perdón, actualizar. Aquí quisiera ya traer a colación algo que nos va a servir muchísimo para esta parte de estándares respecto al cumplimiento, o sea, cómo podemos usar normas estandarizadas para el cumplimiento. Hemos dicho hasta ahora que hay una tendencia irreversible respecto de la regulación de la vida digital que se traduce en que los datos están regulados y para usarlos y aprovecharlos necesitamos nosotros que cumplir ciertos requisitos, requisitos normativos. Los más viejitos, entre comillas, son los que están asociados a la parte de privacidad, al menos en el tópico de ahora que es ciberseguridad y privacidad, ¿no? Y que en privacidad tenemos algunos modelos, siendo el europeo el más predominante, porque inclusive a nivel Latinoamérica las normativas que se han dado son como con dedicatoria a Europa, que tiene ciertos estándares para poder transferir datos personales y que para poder ser de esa parte de esa lista de niños buenos de la Unión Europea, por usar un lenguaje jocoso, necesitamos cumplir ciertos criterios. Entonces, antes del 2016, ustedes van a ver que toda la normativa, eso incluiría tanto a México como a Colombia, por ejemplo, está muy, muy, muy hecha mirando hacia la directiva europea. Y las que son posteriores están mucho más mirando hacia la RGPD. México tiene su particularidad porque tiene dos normativas, una es para el sector público y otra para el sector privado y una de ellas pues es más moderna que la otra. En Brasil podemos ver una fuerte influencia también de ese modelo europeizado ya más modernizado. Ecuador lo propio y proyectos pues o impulsos de querer modernizar lo que ya existía en Colombia, en Perú. En Chile actualmente está a la puerta la reforma a la actual ley que es una ley del anterior siglo y que ha tardado cerca de 9 años el proceso legislativo. En eso Chile se quedó y es bastante particular porque Chile es el único país en Latinoamérica que le entró primero en vigencia la ley marco de ciberseguridad, el fenómeno regulatorio sobre la ciberseguridad y no el tema de protección de datos. Esto es importante a nivel práctico porque al final del día lo que ahora está pidiendo el mercado es cumplimiento de normativa de ciberseguridad, digamos, o comprando y vendiendo el mercado y sí va a venir luego el tema de protección de datos, pero al menos mi criterio, viéndolo un poco desde acá, aunque con vista todavía un poco extranjera, porque yo no soy chileno, conversando con los actores locales,
creemos que puede ser que haya un diferente desarrollo del mercado de proveedores de este servicio, teniendo en cuenta que primero parecería ser que se aprueban y los presupuestos y se compran proyectos de ciberseguridad. Y en los sectores donde es más relevante el tema de privacidad, pues están recibiendo una fuerte institucionalización de la ciberseguridad en cuanto a regularla y a conectarla con sanciones. Y después de ella viene el tema de privacidad. Entonces puede haber hoy un flujo interesante. Además que el hecho de que haya estado tanto tiempo en proceso legislativo el proyecto chileno ha hecho que haya regulación fragmentaria. Podemos ver eso, por ejemplo, en el sector financiero, que ya hay referencias a regulación sobre privacidad. Entonces, la complejidad regulatoria en Chile, por esta demora en regular el tema de privacidad, pues va a tener sus efectos prácticos, lo mismo que los efectos de mercado. Eso para acá cerrar un poco el tema de, ok, hay un modelo que es el estándar, entre comillas, que es el europeo que tiene estos elementos clave. Accountability o principio de responsabilidad proactiva y demostrada. Accountability tiene una traducción directa no muy propia, que podría ser responsabilidad, pero en todo caso está esto. Protección centrada en el riesgo, enfoque a actividades de tratamiento y promover el libre flujo de datos, que ese último es solamente entendible dentro del espacio de la Unión, ¿no? Cuando un país se inspira en el modelo europeo para legislar el tema de protección de datos, no puede aplicar propiamente esta noción de libre flujo de datos porque es un país, no se trata de un bloque como la Unión Europea. Entonces, accountability, responsabilidad proactiva y demostrada. Hay que demostrar el cumplimiento, evidencia. Protección centrada en el riesgo, porque vamos a ver que este tipo de normativa no nos va a dar una lista específica de medidas, sino que nos va a decir gestión del riesgo. Y enfoque a actividades de tratamiento que es muy afín a procesos, dejando un modelo anterior que estaba mucho más orientado a ficheros y a documentos de seguridad, donde había una especie de medidas preestablecidas un poco más fijas. Esto es importante porque acá sí hablamos ya de evidencia, también mejora continua, que es algo que me olvidé de referir, protección centrada en el riesgo, es decir, gestión de riesgos y orientación a procesos, que es muy afín a actividades de tratamiento, ya nos va a empezar a sonar mucho lo que en el mundo de las normas ISO, por ejemplo, se les refiere como sistemas de gestión, que tienen esas características específicas. Ese risk-based thinking, enfoque basado en riesgos, orientación a procesos, mejora continua y obviamente la capacidad de ser auditable. Esto que sucede aquí no solamente es una tendencia en relación a la normativa de protección de datos, sino también en cuanto a la construcción de normativa en general. Nosotros podemos ver algo semejante respecto a la normativa relacionada a FinTech, donde el principio de regulación basada en riesgos es el que empieza a primar porque la normativa no puede estar eh, up to date o actualizada siempre a todas las tendencias fuertes que se van dando en el mercado y a los cambios constantes que hay. Y también, si hablamos de una normativa específica como la de protección de datos que aplica a todos los sectores, a todas las industrias, sector público y privado y todos los tamaños de entidades, es difícil que un checklist pueda aplicar para todos. En cambio, establecer un modelo flexible donde tienen que hacer la tarea las organizaciones suele ser lo más coherente. Entonces, este modelo basado en riesgos es algo que se replica también para la parte de ciberseguridad y también para la parte de inteligencia artificial. Entonces, ese es un punto común que ahora se tiene, ¿ah? Y esto es importante porque si hablamos de estándares y mejores prácticas como herramientas de cumplimiento, ¿cómo los podemos usar? Pues primero tenía que haber una especie de compatibilidad. Es importante considerar entonces que, al menos en cuanto a protección de datos personales, en la tendencia actual que existe en normativa, el tener un modelo sofisticado de gestión es una obligación normativa. Entonces, esto de que sí o no tener un sistema de gestión de la protección de datos que integre también ciberseguridad y que después integre la parte de inteligencia artificial es mandatorio. No es propiamente mandatorio porque lo diga la normativa, sino porque las exigencias en macro, lo que nos dice en macro, responsabilidad demostrada, enfoque a riesgos, enfoque a actividades de tratamiento, exige por sí mismo un estado de las cosas, una situación de las cosas internas dentro de la organización que pues es eh,
algo que se puede conseguir o a lo que se puede llegar usando estas otras herramientas. Entonces, el dato regulado, ahora también vale la pena hacer el foco ahí. El tema de ciberseguridad y el tema de inteligencia artificial, ambas teniendo una tendencia importante a nivel regional. Hay proyectos de normativa en Colombia, en Perú, en Chile, en Ecuador. En Ecuador, de hecho, se archivó recientemente la ley de seguridad digital. Eso va a hacer que durante un año la Asamblea, que es nuestro poder legislativo, nosotros no tenemos cámaras o dos cámaras, sino una sola asamblea, y no se llama ni Congreso, sino Asamblea Nacional, el órgano legislativo, no va a poder tratar ese tema durante un año, porque se archivó ese proyecto. Tenían algunas cosas que generaron controversia. Por intervención y promoción de algunos sectores y participación ciudadana, se decidió archivar ese proyecto. Sin embargo, está ahí en el mapa la inteligencia artificial. Lo propio acá en Chile, tenemos no proyecto de ley, sino ley marco de ciberseguridad y la agencia configurándose y los tiempos corriendo. Y también hay un proyecto normativo de inteligencia artificial e inclusive hay esfuerzos públicos por ya implementar inteligencia artificial de una manera bien interesante para efectos de labores de policía, que están asociados a integrar todas las cámaras públicas y privadas de seguridad para poder monitorear vehículos, personas desaparecidas y también persecución a delincuentes. El primero es algo que ya está un poco más socializado, el tema de lectura, allá les llaman patentes, nosotros en Ecuador los llamamos placas, que es básicamente ese pedacito de metal, o no siempre de metal, que llevan los vehículos que tienen un identificador único. Ese tipo de cosas integrando inteligencia artificial para poder, en este caso, leer las placas e interconectar todo eso es algo que ya existe y que tiene que cumplir ciertos requisitos que no son solamente los de proyectos de ley específicos, sino también temas de derechos fundamentales. Esto nos trae un desafío bien, bien, bien grande que quisiera, ahí debí haberlo puesto el número 2, mil disculpas, antes de pasar a esta segunda parte, hacer tomar en cuenta. Síntesis de acá, tendencia global irreversible con una regulación fuerte, de fuerte influencia europea y inclusive en la parte de privacidad, perdón, en inteligencia artificial, los europeos también parecen liderar la parte de regular, regular, regular y más bien Estados Unidos ha permanecido, sí, teniendo ciertas aproximaciones a nivel federal, pero con una visión un poco más liberal y ahora pues con lo que vaya a suceder con las elecciones presidenciales, pues se va a marcar algo bastante importante. Hay que tomar en cuenta que el vicepresidente o candidato a vicepresidente al lado de Trump, no recuerdo su nombre específicamente, es alguien cercano al sector tecnológico. Entonces, por ahí va a haber una puerta de entrada importante hacia Estados Unidos respecto a la regulación. Sin embargo, tengamos en cuenta acá, la tecnología nos ofrece cada vez más oportunidades y el entorno en el que nos desenvolvemos es cada vez más complejo. ¿Qué pasa aquí con esto? Es que nosotros vamos a tener obligaciones normativas más complejas porque tenemos normativa sectorial respecto del uso de datos personales, respecto del uso de inteligencia artificial, respecto del tema de ciberseguridad. Y también vamos a tener todo esto muy interconectado. ¿Qué es lo que vamos a nosotros tener que hacer? Vamos a tener que realmente automatizar el cumplimiento, embeber el cumplimiento en los sistemas. Es decir, que se traduzca todo esto en reglas y criterios, que los sistemas se parametricen para que por defecto se vaya automatizando ciertas reglas, automatizar el cumplimiento, hacer y embeber el cumplimiento desde el mismo diseño de los sistemas. Y además, en cuanto a organizaciones, vamos a tener que lograr gestionar toda esta complejidad e integrarlo en un marco coherente. Ahí es donde los estándares vienen a ser herramientas de cumplimiento. No hemos hablado aquí sobre los grandes desafíos que hay a la hora de poder primero navegar la complejidad regulatoria y el entorno regulatorio cambiante. Eso pasa mucho más en Estados Unidos que quizá en países como los nuestros. Cierto que hay incertidumbre regulatoria, pero no hay tanta proliferación de normativa y cambio tan rápido que exija tecnología para seguir monitoreando. Aunque actualmente, con algo de rudimentariedad, los abogados ya acceden a sistemas que les permiten consumir de una manera más sencilla la legislación. Aquí estamos hablando de que ya ni siquiera va a estar el abogado de intermediador entre la legislación vigente y lo que hay que hacer en la práctica.
porque es tan complejo todo lo que sucede y a veces los abogados no entienden demasiado de tecnología que es imperativo retirar esa gestión un poco rudimentaria del cumplimiento e integrarlo a los sistemas. Eso es todo un mundo sumamente interesante con grandes desafíos y pues haciéndole sudar algo frío a los abogados, no es que se les va a acabar el trabajo a los abogados, pero sí va a cambiar un poco su rol. Y respecto a la gestión de las organizaciones, nosotros tenemos que entender cómo podemos integrar esto, porque si es que nosotros, que es algo que está sucediendo en Ecuador y también en Chile, queremos implementar las medidas en materia de protección de datos personales, queremos implementar el cumplimiento en materia de ciberseguridad y queremos tener un desarrollo de inteligencia artificial ético, en el hecho de apoyarse, porque son fenómenos regulados, el hecho de apoyarse simplemente en un abogado no es la mejor estrategia de cumplimiento, porque la visión solamente jurídica, ojo, solamente jurídica, no quiere decir que no tenga que haber en la mesa sentados expertos en este dominio, solamente desde la vista jurídica no va a agregar demasiado valor. Entonces, los estándares vienen acá a ayudarnos a sentar las cosas a tierra. Vamos a ver el caso de uso del tema de protección de datos personales. Solamente voy a, porque en mi pantalla no puedo ver, quiero ver cómo vamos con tiempo. Ahí pues si me pueden mandar por mensaje interno cuánto tiempo tenemos, porque si no, si no yo me emociono y me voy a extender demasiado. Tenemos acá en el tema de protección de datos personales la visión jurídica. La protección de datos personales es un derecho fundamental. La versión todavía más jurídica, pero más sistémica, es un conjunto de normas. Pensemos, por ejemplo, en Ecuador, respecto a del sector financiero, tenemos la normativa de protección de datos personales y además tenemos un desarrollo normativo considerable respecto de lo que es el servicio de referencias crediticias y el manejo de datos crediticios. Algo semejante sucede en Chile y en general en otros entornos. La protección de datos personales o cómo se protege la información de las personas no solamente es una ley, sino que es un derecho fundamental conectado con varias normativas. Sin embargo, en la práctica eso no nos dice nada. A fin de cuentas, la protección de datos personales termina siendo un conjunto de medidas sistematizadas. Son cosas que hacen las organizaciones para poder cumplir con esos requisitos normativos. Ese conjunto de medidas es algo que es compromiso de toda la organización y pues es fuente de amenazas y oportunidades como todo tipo de normativa. Es importante, como les había dicho, conectar esto con lo que ya vimos antes del modelo regulatorio. En el caso de de las normativas de protección de datos, tienen esos enfoques clave: accountability, aproximación basada en riesgo y enfoque a procesos de negocio. Esto nos conecta con algo importante: los estándares. Los estándares con una importante aclaración, que aquí estamos refiriendo a que nuestra gestión estratégica de cumplimiento respecto del fenómeno de ciberseguridad y el fenómeno de privacidad y próximamente el tema de inteligencia artificial, el decir que estratégicamente requerimos sistemas de gestión no quiere decir que la norma nos exija que los implementemos o que usemos estándares. Ahí antes hablé de sistemas de gestión porque tengo un sesgo hacia la cabra tira al monte, dice la expresión, hacia las normas ISO, porque es donde yo he estado más desarrollado. em, no significa que sea mandatorio perseguir siempre una certificación, a menos que la normativa específica lo diga, que suele ser más la excepción que la regla. La norma no exige, pero suele recomendar, así sea de manera genérica. En Ecuador sí existe en la normativa de protección de datos una referencia genérica en el artículo 10 en el literal K, a propósito del principio de responsabilidad proactiva y demostrada, una referencia genérica de que el responsable podrá apoyarse en estándares de mejores prácticas para el cumplimiento. Entonces, sí hay un reconocimiento más formalizado y además también en algunos lugares, siendo el Ecuador uno de ellos, hay un marco de certificación que es muy traspolado al europeo que va acompañando esto. Entonces, sí que va a haber algunos elementos importantes de certificación, pero tengamos en cuenta esa importante aclaración, porque a veces a mí me ha pasado que me quieren quemar cuando hago referencia a que las normas estandarizadas pueden ser una herramienta de cumplimiento. eh, Percibiendo de manera equivocada que yo estoy sugiriendo de que la normativa exige eso. No, no exige. La conveniencia nos exige el hecho de que vamos a tener que cumplir mucha normativa asociada al fenómeno del dato regulado. Nos lo exige como parte de una estrategia. ¿Ah? Ya hablamos antes de automatización del cumplimiento y también de unas medidas adicionales.
En cuanto a normas estandarizadas, nosotros vamos a tener, bueno, COVID no es propiamente una norma y ahí el COVID-5 no es la última versión, pero entendamos el espíritu. Acá nosotros tenemos desde ISACA el Control Objectives of Information Technology, que nos da un esquema bastante ordenado para poder gestionar el gobierno de TI. ISO, que tiene un mundo de normas para ISO, también, por ejemplo, para gobernanza de TI hay algunas cosas, y NIST, que tiene ciertos estándares. NIST en realidad es una institución que es el National Institute of Standardization and Technology, que tiene un enfoque en lo que nos importa acá, con el NIST Privacy Framework, que ustedes van a ver ahí, ese como mapita de colores está atado a eso. Y PCI DSS tiene un estándar para seguridad. Entonces, simplemente a título de una imagen que nos hable un poco de normas estandarizadas, pues nada más como para hacer un pantallazo, tal vez no sea el mapeo más simpático, pero lo importante es que veamos nosotros y conectemos nosotros con que no hay una sola opción, hay varias opciones y entre estas opciones también uno puede ampliarlo muchísimo más, porque por ejemplo para gestión de riesgo tenemos acoso y tenemos un montón de estándares más para poder hacer cosas. Una cosa importante es que frente al cumplimiento normativo, el trabajo interdisciplinario es imperativo y esos profesionales tienen en su poder un toolkit, una caja de herramientas. Y dentro de esa caja de herramientas están ciertos estándares y hay ciertos requisitos que hay que cumplir. Algunos de esos requisitos que hay que cumplir nos van a exigir que vayamos hacia un camino u otro, y esos requisitos pueden ser requisitos legales y reglamentarios o estándares sectoriales, como suele pasar con el tema de PCI. Entonces, acá es importante mapeo, la conexión a que ese toolkit nosotros lo vamos usando en función del contexto de la organización, y el contexto de la organización depende de ciertas, más bien se ve influenciado por ciertas cuestiones internas y externas, entre las que están requisitos que uno tiene que cumplir. Y esos requisitos que uno tiene que cumplir, ahí está la parte normativa. Quisiera aquí dejarles sobre la mesa algo que parece ser que no lo enfaticé explícitamente, pero lo quiero explicitar. Las normativas que están asociadas a inteligencia artificial y a privacidad especialmente, tienen una fuerte influencia europea. Y esa fuerte influencia europea se traduce también en ciertas cosas prácticas. Y cosas prácticas como que el NIST sea una entidad estadounidense que tiene su importancia y su relevancia, pero que para algunos sectores, ojo, para algunos sectores y para algunos países, el hecho de demostrar el cumplimiento ante ciertas partes interesadas como autoridades de control va a ser mucho más fácil teniendo un marco semejante a eso. Voy a sentar un poquito más a tierra, eh, haciendo un doble clic acá sobre estos dos puntos que son los que, bueno, estos dos mundos que son los que conozco un poco más de cerca. Conozco yo de manera genérica a PCI DSS, conozco de manera genérica a COVID, conozco algunos otros estándares, sin embargo, no son mi especialidad y obviamente cuando uno aborda un proyecto específico, se acompaña de expertos certificados en cada materia. En mi caso, mi enfoque son mucho los sistemas de gestión y dentro de los sistemas de gestión, los que están configurados conforme ciertos estándares de ISO, por cierta cuestión coyuntural. En Ecuador, el sector financiero específicamente, la normativa del riesgo operativo le exige tener sistemas de gestión y también pues el esquema gubernamental de seguridad de la información es muy a lo ISO, entonces hay una remarcada tendencia hacia eso. En el caso ecuatoriano, nosotros vamos a ver que también la regulación respecto de las certificaciones de cumplimiento están atados a cómo está el tema de normalización y certificación, ese mundo específico, en Ecuador. Y eso está conectado con una entidad específica que actualmente tiene ediciones ecuatorianas de normas estandarizadas, entre las que está un catálogo importante de normas ISO que tienen afinidad con privacidad. La ISO 27701, la 29151 también, y algunas más de la familia de la 27000 que son de seguridad de la información. Eso hace que en mi caso, mi enfoque
y de conocimiento práctico y de necesidad de mercado, el mercado te suele dar tu especialización, esté más hacia la... No quiere decir que no se pueda hacer nada con NIST. NIST, de hecho, tiene un esquema también muy interesante que se puede hasta conjugar. Recordemos que lo que vamos a ver en adelante tiene más un enfoque de vamos a sacar un toolkit y de ese vamos a traer un toolkit, perdón, con un equipo interdisciplinario y en ese toolkit nosotros vamos de ahí ir sacando elementos que son relevantes para cada organización en función de su contexto. Entonces, hasta acá tenemos nosotros estándares, dos de los cuales suelen ser los más importantes cuando hablamos de privacidad y ciberseguridad. Y en ambos casos tenemos que el tema de privacidad está incrustado en el de seguridad de la información. Por ahí hay que tomar nota con un par de cositas de ISO, porque la ISO que aborda el tema de privacidad está por ser actualizada, pero en ambos casos la base va a ser el marco con el que trabajamos el tema de ciberseguridad y sobre ese construir, o con ese, a través de ese, construir el tema de privacidad y protección de datos personales. En el caso de NIST, el NIST nos va a traer esta visión de acá de funciones y categorías, donde nos va a dar esta parte de identificar, proteger, detectar, responder y la parte de recuperación. Y tiene la ventaja que usualmente nos da la posibilidad de trabajar con perfiles. Ahí hay una lista que además se conecta con la del Privacy Framework, que tiene esa misma estructura y que desarrolla un par de cosas. Usualmente em, he visto yo que es posible también usar algunos elementos del Privacy Framework para poder facilitar algunos elementos de gestión del riesgo, porque en eso la ISO 27701 no nos dice nada propiamente, pero sí hay algunos detalles interesantes que señalar en la del NIST Privacy Framework. Entonces, un esquema general del NIST Cybersecurity Framework que después se va conectando con el NIST Privacy Framework y que nos sirve a nosotros para poder abordar los desafíos que tenemos que abordar en las organizaciones a la hora de tener ciberseguridad y conectar eso con la protección de datos personales. Esto en la práctica, si nosotros antes de meternos a las ISO, tenemos que sentarnos a gestionar una organización, cuando nosotros tenemos medidas de seguridad del dato personal y medidas de seguridad de la información, usan los mismos controles, es decir, usan las mismas, no es la expresión correcta, no es controles. Nosotros implementamos ciertas medidas para cumplir ciertos controles, para abordar ciertos controles, y, por ejemplo, usando un DLP, nosotros podemos abordar tanto el tema de seguridad de la información como el tema de protección de datos personales. Pero para ello, ya. em, Para ello necesitamos nosotros, pues ahí se me quedó un poco corto el tiempo, para ello nosotros necesitamos poder gestionar de manera uniforme. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros hablamos de seguridad de la información en entidades financieras que tienen un sistema de gestión, nosotros tenemos un comité de seguridad de la información que se le puede extender a ser un comité de protección de datos, de seguridad de la información y protección de datos personales, donde se vean integradas ciertas cosas. Voy a correr porque yo ya estoy sudando frío. Eh, Tenemos ya una recta final y un tema que da para mucho más, entonces denme un segundo. Declaración sumamente genérica sobre el NIST, les quedo debiendo bastante. Quería explayarme un poco más en la visión panorámica de las ISO y cómo éstas se integran para poder ayudarnos a abordar estos temas como una especie de toolkit. Entonces, hasta ahora, dato regulado, primacía del modelo normativo europeo respecto de privacidad y también respecto de inteligencia artificial. El modelo regulatorio europeo, que es el que prima, tiene exigencias que nos hacen tener la necesidad de implementar cosas semejantes a sistemas de gestión. Y en la práctica, estos temas de los sistemas de gestión tienen normas estandarizadas que nos dicen más o menos qué hacer. Y hay muchas normas que nosotros tenemos que usarlas como un toolkit. No son necesariamente incompatibles. El arte está en saber que son herramientas de trabajo y hacer algo a la medida para las organizaciones. Esto a medida para las organizaciones depende del contexto de la organización. Y en el caso de integrar privacidad y ciberseguridad en Latinoamérica, que está muy europeizada, eh, sirve mucho el tema de las normas ISO porque aunque NIST tiene su utilidad importante, eh,
las normas ISO, la ISO que aborda el tema de protección de datos personales del sistema de gestión de la información sobre privacidad, el Privacy Management, a ver, PIMS es Privacy Information Management System, PIMS, sus siglas en inglés, tiene mapeo con el Reglamento General de Protección de Datos. Entonces, usualmente podría ser ese el go-to option. Entonces, por eso podemos hacer doble clic en, ok, esta herramienta de las ISO puede tener un rol interesante por lo que les voy a mostrar ahora, que es una cuestión de, yo no hago las reglas, les explico, Europa ha predominado, las normativas estandarizadas tienen su desarrollo también, y al menos en el caso ecuatoriano hace mucho sentido conocer a estas normas. Las normas que son más relevantes en la parte de privacidad van a ser la 27.000, la 29.100, además de que la 31.700 nos trae un enfoque de privacidad desde el diseño. Esa de ahí es una norma de seguridad, de defensa del consumidor. La otra está en la familia de seguridad de la información y el marco de trabajo de privacidad está en la 29.100. Entonces, en el toolkit, las que son más relevantes son estas. No quiere decir que el resto de normas estandarizadas no se puedan usar y que de hecho no debamos integrarlas también. Las normas del SGCI nos ayudan a entender cómo implementar y operar, y eso nos ayuda de manera estratégica, porque si decimos que un modelo regulatorio nos exige un estado de las cosas semejantes a un sistema de gestión, y hay normas ¿qué dicen esas normas? En cuanto a los sistemas de gestión, nosotros podemos darle pues un nombre bastante, una definición o al menos una noción bastante genérica, como decir que es una forma en que una organización gestiona las partes interrelacionadas de su negocio para alcanzar objetivos. Un sistema de gestión puede tener mayor o menor nivel de complejidad. De hecho, una organización pequeña podría tener uno, pero sería una versión simple. Tiene que ser la protección de datos personales, tiene que ser la gestión de la ciberseguridad, la gestión de la inteligencia artificial simple, sí, pero robusta. Eso no quiere decir que no va a ser un desafío sumamente grande. Pero bueno, en cuanto a definición un poquito más técnica, el sistema de gestión se lo define como un conjunto de elementos de una organización interrelacionados o que interactúan para establecer políticas, objetivos y procesos para lograr esos objetivos. Cosas que la organización hace para cumplir sus objetivos de seguridad de la información, de privacidad y de gobernanza de la inteligencia artificial, o también de cumplimiento normativo, ¿ah? O de cualquier dominio. Entonces, un conjunto de cosas que se hacen, de elementos de la organización que se interrelacionan, si es que queremos nosotros ser ahí un poquito más didácticos. En todo caso, un sistema de gestión, y en el caso del sistema de gestión de seguridad de la información, nos da un enfoque sistémico para establecer, implementar, operar, monitorear, revisar y mantener y mejorar continuamente, perdón, ese esquema de cosas. Eso es sumamente importante porque el modelo regulatorio nos exige mejora continua. Entonces, ese toolkit, pues, nos ayuda. En cuanto a visión del bosque, en ese toolkit de cosas que tenemos, es bien interesante, sobre todo a los abogados, porque los abogados son los que menos contacto suelen tener con los sistemas de gestión y con las normas estandarizadas. Cuando se quiere avanzar en implementar en la práctica requisitos de protección de datos personales a nivel de toda la organización, suele haber cierta incertidumbre esperando a que la normativa diga algo. La normativa no va a decir algo demasiado desarrollado. Eso esperaron los ecuatorianos y nunca llegó ni en el reglamento ni va a llegar en la normativa secundaria. Es porque la norma está hecha con enfoque en riesgos. Sin embargo, hay un catálogo amplio de normas estandarizadas y de profesionales, de hecho, que tienen ya mucha experiencia en estos dominios, que nos pueden decir cómo hacer las cosas. Por ejemplo, pasa también no solamente en este mundo de gestión de la seguridad de la información, sino también en el tema de gobernanza. Nosotros podemos decir que gobierno de corporativo tiene adentro al gobierno de TI tiene adentro al gobierno de datos, y dentro del gobierno de datos está el tema de privacidad del dato. Así de circunscrito está el dominio de los abogados hasta cierto punto, o al menos del cumplimiento de requisitos de protección de datos cuando se habla de alineamiento con el negocio. Ese big picture de ahí es como una lista de cosas que nos van mostrando cómo hacer cada una de las cosas que se necesitan para cumplir con la normativa en la práctica. Básicamente nosotros vamos a encontrar una especie de grupo de normas que nos van a decir qué hacer para cumplir a nivel empresa,
que son la 27701 que está conectada con la 27001 y la 27002. Y también hay una guía de implementación en la 27003. Entonces, hay herramientas. No quiere decir que es algo que sea una especie de receta mágica. Simplemente son lineamientos generales que nos dan una mayor facilidad para navegar las cosas. Igualmente, en la familia de la 29100 vamos a tener temas que son bastante importantes, inclusive un poco más técnicos, como el tema de la arquitectura de la privacidad. Y en todo caso, pasando aquí el acelerador para yo decírselos rápido, lo que nos sirve a nosotros, y aquí pongo el ejemplo de la normativa ecuatoriana, es que estas normas nos ayudan a tener evidencia documental cumpliendo el principio de responsabilidad proactiva, el principio de responsabilidad que es un estándar a nivel general en todas las normativas de protección de datos y también, pues cuando está el fenómeno regulado de ciberseguridad, hay que poder demostrar las cosas. La mejora continua, que nosotros lo vemos expresamente dicho en la LOPDP, que es la normativa de protección de datos ecuatoriana, y el enfoque a riesgos, le es inherente a este tipo de estándares. En todo caso, acá el tema que debemos considerar es que esta especie de toolkit que vamos teniendo, voy entrando a la recta final, sí, hay un toolkit ahí que nos sirve, un gran esquema de normas. Pero esas inclusive podemos categorizarlas sin que sean categorías absolutas ni excluyentes. Simplemente a mí en la práctica, junto a la organización, nos ha servido el entender que, y el explicarlo de manera didáctica, el que a la hora de cumplir con los requisitos de protección de datos personales y ahora también de ciberseguridad y prontamente dentro de inteligencia artificial, hay un programa de cumplimiento, que es el sistema de gestión en macro, el conjunto de cosas que hace la organización. Y también hay ciertos estándares que te sirven para la protección de datos en actividades de tratamiento específicas y también en productos y servicios. ¿Cómo? El programa de cumplimiento sería el sistema de gestión en macro. La protección de datos personales en actividades de tratamiento, hay de hecho un estándar europeo que habla de los requisitos de protección de datos personales en actividades de tratamiento y nos da una lista de cosas que debemos revisar. Dentro de ese tema de actividades de tratamiento también nos van a servir algunos temas de la protección de datos desde el diseño, de principios de privacidad que está en la normativa 29100, hay los principios de privacidad, y la protección de datos personales en productos y servicios nos va a servir el tema, por ejemplo, de la 31700 que nos habla de privacidad desde el diseño, en diseño de productos y servicios que nos da requisitos de alto nivel. Ahí mismo, en los mismos productos, cuando nosotros vamos a tener que ver temas más técnicos, tenemos el de la arquitectura de la privacidad. Entonces, ahí ya vamos, se nos va circunscribiendo un poco más el toolkit, teniendo en cuenta que para configurar el macro tenemos normas que nos hablan de sistema de gestión. Para configurar el caso de uso concreto, vamos a tener también estándares. Y para desarrollar productos y servicios, diseñarlos, también vamos a tener estándares. Entonces, realmente, curiosamente, la normativa termina siendo genérica, pero la profesionalización respecto a los estándares y el hecho de saberlos documentar y engranarlos bien, orquestarlos bien, se vuelve una necesidad estratégica para lograr alcanzar el cumplimiento. Bueno, ahí hay algunos. Ahí está el caso de las normas ISO, que es el que les puse acá. Y bueno, acá no me va a alcanzar el tiempo. Aquí simplemente explicaba cómo la ISO extiende, la ISO 27701, extiende lo de seguridad de la información. Lo extiende en 3 niveles. Y con esto voy a cerrar porque me quedo corto el tiempo. La ISO 27701 habla del sistema de gestión de la información sobre privacidad como una extensión del sistema de gestión de seguridad de la información. Es decir, toma la 27001, que tiene los requisitos y directrices de cómo debe verse el sistema de gestión de seguridad de la información, y la 27002, que desarrolla los controles, los toma y los extiende. Los extiende en 3 niveles. El primero es interpretación extendida. Ustedes van a ver que en la nota de la ISO hay varias notas que nos dicen, donde lee seguridad de la información, entiende seguridad de la información y privacidad. Eso quiere decir que toda la lectura de la 27001 y 27002 varían con ese cambio de interpretación, con ese cambio de enfoque. E inclusive toda la lectura que se da a toda la familia, porque es una familia bastante extensa. Luego, también, además de eso que sin cambiar la letra nos dice entiende de manera ampliada, le agrega algo más y es que a cada uno de los requisitos, en algunos casos, nos va a dar un requisito adicional. Por ejemplo, en contexto de la organización, sí nos da unos requisitos adicionales entre el que está, que uno tiene que saber cuál es el rol de la organización en temas de protección de datos personales, o el responsable o encargado, que en este caso lo llaman en inglés controller o processor.
el controlador o el procesador de los datos. Ahí hay una extensión. También nos da controles extendidos en el sentido de que en el control que ya está ahí previsto en la norma que aplica para seguridad de la información, nos da ciertos comentarios adicionales. Y adicionalmente tiene controles nuevos, divididos en 4 dominios, que complementan a los controles que ya existen para seguridad de la información. Entonces, la extensión del programa de cumplimiento se da en un cambio de paradigma respecto de todo lo que se hace, luego cambios bien puntuales y cosas nuevas adicionales que se hacen. Y por niveles, piensen en el nivel de abstracción de todo el programa de cumplimiento, el caso de uso, cómo auditar actividades de tratamiento, cómo saber si se puede o no hacer esto con datos. Hay estándares que nos dicen cómo se debe diseñar estas cosas. Hay estándares que nos dicen. Y el desafío está ahora en empezar a estructurar, por ejemplo, equipos de trabajo, de diseño de productos y servicios que sepan de esto y que tengan a gente que sabe de gobierno, riesgo y cumplimiento, o de cumplimiento al menos, con esos skills. No solamente saber de la información legal, de la información del cumplimiento, sino entender los estándares, entender el negocio, entender y traducir a valor. Entonces, bueno, eso, ahí había algún par de cositas más para profundizar eso. Como se nos acabó el tiempo y ahí ya me estrangularon, pues yo les dejo ahí mi correo electrónico y también soy bastante más activo en LinkedIn que en otras redes sociales. Tengo ex también, pero no lo uso demasiado. Y bueno, encantado de haber podido compartir con ustedes. Sé que tal vez fue muy, muy rápido e inicialmente hicimos mucho hincapié en la parte normativa, pero simplemente es para justificar que la exigencia normativa nos va a requerir que nosotros transformemos nuestra visión de cómo se gestionan los requisitos de protección de datos personales, de ciberseguridad y próximamente de inteligencia artificial en las organizaciones, a nivel macro, a nivel de casos de uso y a nivel de productos y servicios. Fíjense, y la estrategia tiene sistemas de gestión, así que muchas gracias a CITEC y a Leti por la invitación y contento de escuchar preguntas pues, y compartir mis perspectivas. Ahí no sé si nos ayudan facilitando parte de las preguntas o si no, pues creo que me voy a tener que autogestionar. Yo les invitaría a que si tienen preguntas, pues las puedan escribir en el chat para irlas abordando en un tiempo adicional, como en el fútbol, ahorita que estamos pasamos de la Copa América y la Eurocopa a las Olimpiadas y que están jugando también fútbol en las Olimpiadas, tenemos tiempos suplementarios, así que encantado de poder ver sus preguntas. Si es que no quedan ahí sus preguntas, pues pueden luego hacerlas también por interno, por correo, por LinkedIn. Y me preocupa porque cuando no hay preguntas, o uno hizo muy bien la pega, como dicen los chilenos, o todos se durmieron. ¿Qué podemos esperar de forma inmediata a la nueva? ¿Qué podemos esperar de forma inmediata a la nueva? Bueno, o sea, ¿qué podemos esperar de la Superintendencia de Protección de Datos ecuatoriana? Es un desafío, no hay, bueno, aquí hay varias cosas. Economía contrayéndose, falta de recursos para el superintendente, un país que no tiene un nivel de gestión de organizaciones tan sofisticado y un mercado que ha sido lastimosamente mal atendido por ciertas consultorías no muy bien optimizadas. Entonces, ¿qué veo yo? ¿Qué se puede esperar de la nueva super de datos? Es que va a tener muchos desafíos y que vamos a tener que todos poner el hombro para apoyar a una visión proactiva. ¿Ah? Creo que lo que podemos esperar de ella es que no va a poder sancionar inmediatamente, tomar nota de eso para la gestión del riesgo legal, porque no le da el ancho de banda. Primero tiene que ir haciendo algunas otras cosas, lo cual no nos debe dejar laxos, pero sí nos muestra que en el panorama de moverse solo por exigencia de multas, tal vez vamos a tener que considerar eso. La protección de datos es una decisión de negocio, ¿ah? Y si no hay riesgo, usualmente algunos, o más bien, si hay un riesgo muy bajo, todavía puede estar dentro del apetito de riesgo de algunas organizaciones y deseen no tomar medidas, o decidan, perdón, no tomar medidas, pero hay que tomarlas ya y de parte de quienes estamos comprometidos con este tema, porque yo creo que si no lo hacemos bien, Ecuador se queda atrás y toda Latinoamérica se queda atrás y se pierden muchas plazas de empleo también, porque la protección de datos es un giro de negocio, es nuestro giro de negocio, de hecho. eh, pues hay que colaborar mucho y tener espacios como estos que hace Aleti y CITEC
y generar también estos espacios de generar competencias y material informativo. Y generar competencias me refiero no simplemente a hacer cursos, porque a veces hay cursos que se ofrecen desde la academia que son muy buenos y útiles, pero no generan competencias significativas reales, porque ya cuando uno le ponen en la cancha, ahí es cuando uno tiene, uff, entonces por ahí va a ser necesario mucho apoyo e impulso desde la academia, desde los gremios, y pues bueno, ahí vamos avanzando. ¿Qué tal, Pablo? Yo tenía una pregunta desde CIPEC, veo que tenemos otra en el chat. Sí. Pero antes de pasar a esta, te quería preguntar, desde la óptica de los MIPYME, ¿por dónde empiezan? Nos has hablado Desde la de lógica de ISOs, cuál, perdón. de las MIPYME, de las micro y pequeñas empresas. Ah, sí, Eh, por dónde empezar? Nos has comentado de algunas ISO y demás, justamente de que el riesgo hoy en día, por lo menos en Ecuador, no es tan, digamos, inherente por el tema de que el superintendente todavía no tiene este músculo administrativo para empezar a sancionar. Sin embargo, nosotros, claro, desde la Cámara promoviendo esta cultura de datos personales y teniendo así como consultor, ¿por dónde recomendarías a estas pequeñas empresas que inicien este cuidado de datos, cuidado de la información que manejan y demás? ¿Cuál es el primer paso? O si no es un paso, los 5 primeros pasos, digamos, que deberían tomar estas organizaciones. sí. La normativa de protección de datos y las normativas en general de ciberseguridad y de inteligencia artificial están muy atadas a cómo las organizaciones gestionan la información. Y es importante eso porque es un problema que es de gobierno de datos, de gobierno de TI y de gobierno corporativo. Entonces, si uno no tiene desde arriba la parte de buen gobierno corporativo y desde arriba un modelo de gestión, va a patajear. Entonces, ¿qué es lo que pueden hacer las pymes? Depende un poco de qué sector estén. Es comenzar a habituarse un poco más al tema de mejora continua y también mejorar el tema de gobernanza de la tecnología de la información. Y pueden comenzar adaptando una parte que es mucho más de requisitos jurídicos del tema de protección de datos. En eso está el tema de tener contratos, está el tema de tener ciertos avisos, cosas que son documentales. A la par, el primer paso pues sería saber que es un gran desafío, que es un roadmap largo, ver la parte documental, pero avanzar haciendo un inventario de los activos de información y un registro de actividades de tratamiento. Ese es un paso importante. ¿Por qué? Porque el registro de actividades de tratamiento es donde están las actividades de tratamiento y la información de ellas. Y el inventario de activos de información es pues donde están almacenados los datos. Entonces, esas dos cosas solas son un paso importante porque ya en el caso de Ecuador, para el registro de actividades de tratamiento, es un requisito normativo. Y los plazos de conservación, el reglamento los vinculó a los ficheros, que son las bases de datos. Entonces, hay esas dos cosas de activos. Entonces, el primer gran paso para empezar a entender cómo manejar esto es entender qué datos tengo y los activos de información. Eso al mismo tiempo va conectado con mejorar la parte de procesos. Cuando uno levanta un registro de actividades de tratamiento, levanta también un enfoque a procesos. Uno tiene procesos operativos, de apoyo, de gobernanza, y uno puede de entre esos escoger cuáles son los más críticos y en esos profundizar más. Entonces, al hacer también un registro de actividades de tratamiento, uno mejora la gestión por procesos. Y ahí uno pues va a tener al menos un overview de los procesos si no están documentados y puede como segundo paso pues tener, matar a varios pájaros de un solo tiro, que es mejorar un poco la gestión por procesos. Y de ahí un tercer paso puede ser pues evaluar cómo se va a gobernar esto dentro de la organización, cómo se va a gestionar también, porque alguien tiene que hacerse cargo. Entonces ahí depende un poco de las organizaciones. Hay organizaciones que no requieren tanto la parte de tecnología, no es algo tan estratégico para ellos. Yo lo he visto, por ejemplo, en entidades, por ejemplo, del mundo asegurador, del sector valores, otros sectores donde ni siquiera hay un departamento de TI propiamente fuerte, sino que a veces se externaliza la función de TI y no hay seguridad de la información, es el de TI poniendo antivirus. Entonces, lo primero habrá que tener en cuenta es que quizá internamente se va a absorber esa parte con quienes hacen los roles de cumplimiento, porque en este tipo de entidades que referí, si hay oficiales de cumplimiento, hay funciones legales medio más fuertes, y ir trabajando en profesionalizar un poco más el tema de tecnología
con la parte de protección de datos personales e integrar algo perdón, de ciberseguridad y de protección de datos personales. Si es que tienen externalizado TI, puede ser razonable también externalizar ciertas cosas de protección de datos, ¿no? Ese es un tema ya que vendrá más uno a uno, pero lo primero, controles jurídicos y luego esta parte de estas dos grandes cosas para poder conectar con procesos. De esa manera, la organización puede ir pensando que esa es una ocasión para hacer un proceso de transformación digital. Muchas gracias, Pablo. También tenemos dos preguntas. Una es académica y otra, bueno, un poco sobre una opinión o criterio. Dice José Caicedo, la super de datos antes de multas, ¿debería capacitar o se entendería que con las diferentes normativas ya es suficiente para implementar los controles y demostrar gestión que den las instituciones públicas y privadas? Sí, bueno, ahí está lo que uno bueno, eh, lo que diría el derecho es ya la ley se entiende, conocida por todos y que todos tienen los insumos suficientes para cumplirlos y van a matar a la gente, ¿no? En la práctica, pues no es así y en el tema del mundo político, porque esto también es una cuestión política y de relacionamiento, es muy poco probable que el superintendente entre así a matar. Pa, 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 porque tiene contexto él del sector privado y además también están las partes interesadas que van a moverse dinámicamente para que eso no sea una cacería de brujas, porque en realidad lo que nos interesa no es multar a todo el mundo, sino pasar de un nivel tanto a este nivel como país. Entonces, es poco probable que venga una cacería de brujas. Pero es necesario también, porque si no, no hay incentivos, pero sí que el trabajo va a ser correlacionado. Fíjense que en el reglamento a la ley de protección de datos hay una alusión directa a que se van a hacer, ni siquiera se pueden, se van a hacer convenios con entidades que están relacionadas al mundo de la, de la academia y de la educación. Entonces, no creo que vaya a haber cacería de brujas del todo, pero sí que hay que por ahí cortar algunas cabezas mal portadas, ¿ah? Entonces creo que hay que lograr el equilibrio. En cuanto a la pregunta de Carolina, acá un estudiante de Derecho, ¿qué se puede leer para conocer más sobre seguridad de datos? Le acabo de pasar el link de pdplatam.com/recursos2. Ese link de ahí, pdplatam.com, es un sitio, es el sitio de noticias de la comunidad PDP Latam, es un medio digital y ahí, en esa página, hay un repositorio de cosas. Esa es la típica pregunta. Bueno, esto está chéverísimo, esta tendencia a la protección de datos. ¿Por dónde empezamos? Ahí hay un primer gran repositorio centralizado que, en lugar de mandar referencias eh, al aire, pueden ver ese sitio web. Ahí también igualmente se publican noticias y también hay el link para unirse a la comunidad, porque en realidad esto es un tema de colaboración. Hay muchas muy buenas propuestas docentes y pues bueno, ahí hay un roadmap grande y qué bueno que en este caso pues haya alguien interesado en aprender más de este tema. Pablo, muchísimas gracias. Eh, sí, nos quedamos cortos de tiempo, la verdad estaba súper interesante. Yo también justo estoy reforzando mis conocimientos del tema de datos, entonces estaba sacándole provecho a todo lo que nos estabas contando, pero bueno, tristemente se nos está acabando el tiempo. No sé si quieres dar quizá un mensaje final a modo de conclusión antes de que nos despidamos. Bueno, en este tema de protección de datos personales, mi mensaje es que nos estamos jugando la región. ¿Ah? No es simplemente cumplir o no cumplir, es estratégico. Si nosotros nos atrasamos en gobernanza de ciberseguridad, de inteligencia artificial y de privacidad, vamos a estar detrás como región. Tenemos que como región impulsarnos, como región desarrollar competencias. Y yo les diría a quienes escuchan, la protección de datos personales es un subcapítulo de la gestión estratégica de datos regulados. Gestión estratégica, es decir, promover el desarrollo. Entonces, la misión de hecho de PDP Expert y también la conexión que tiene con PDP Latam, que es una comunidad que yo fundé, es poder apoyar a que se forme la nueva generación de consultores estratégicos de datos de Latinoamérica. Tenemos que impulsarnos porque si no nos juntamos, si no colaboramos a nivel regional y local, nos vamos a quedar atrás como región y ya estamos atrás bastante, ¿no? Entonces,
Esto de privacidad y ciberseguridad es una cuestión crítica a nivel económico, a nivel político, y va a ser fuente de muchas plazas de empleo. Y es una tendencia que no se va a ir para atrás, así que si alguien está viendo tendencias para profesionalizarse, esa es la vía. Plazas de empleo, economía, bienestar. Entonces, es más que cumplimiento, es más que estrategia de una organización, es una misión mucho más grande. Así que les invito a ser parte de esa gran misión por el país, por la región, bueno, por el mundo también. Promover un desarrollo donde se aprovechen legítimamente los datos personales. Gracias, Pablo. Desde la CITEC, bueno, y a Leti también, trayendo de las palabras, te agradecemos mucho por el espacio. La verdad es que pedimos también a todos los que se han unido que estén pendientes. Habrá espacios parecidos a este, llevando esa misión que comparte PDP con CITEC y Aleti justamente, que es esta colaboración regional y también, bueno, a nivel nacional en Ecuador, para que los temas de tecnología se dejen de ver como desconocidos. Nos empoderemos también un poquito en la región y sepamos que tenemos muy buenos profesionales, sepamos que estamos también impulsando la protección de datos y justamente alianzas que permitan que se fomente las buenas prácticas a todo nivel regional. Entonces, muchas gracias a todos y no sé si Andrea quiere darnos las consideraciones finales. Bueno, ahí yo les dejo también el link para que se unan a la comunidad PDP Latam. Perdón que use el espacio ahí, el spot. Y bueno, ahí les dejé el link a quienes quieran unirse. Siempre bienvenidos. Así que les mando un abrazo, ahora sí. No, pues gracias a ti, Pablo, gracias, Andrés, y a todo el equipo del Comité de Ciberseguridad. Pablo, estamos encantados. Creo que este es un inicio y podemos hacer muchas sinergias en pro de la seguridad, que sin duda lo que tú dices es muy cierto. Esto no es un tema ni de país, esto es un tema de región y no nos podemos quedar atrás. Entonces, pues agradecidos con su participación el día de hoy. Creo que será una primera entrega y un primer acercamiento de muchísimos más porque hay mucha tela que cortar en este tema, ¿sí? Así que gracias por la participación, por el speaker del día de hoy y gracias a todas las personas que nos acompañaron. Gracias. Que tengan un excelente día todos. Gracias. Gracias. Hasta luego. Hasta luego, gracias. Hasta luego, gracias.